Mateo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo el año venimos, el lema de la iglesia es levántate a edificar. Y este mes, al igual que el mes pasado, estábamos con levantarnos y edificar la familia. Y hoy, la palabra, el título de la prédica que me toca compartirles hoy es preparar a la familia. Preparar a la familia. ¿Qué significa preparar? Preparar es prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad, o prevenir o disponer a alguien para una acción futura. Es de alguna manera como anticiparnos, ¿no? Nosotros cuando preparamos la familia nos vamos a anticipar a disponer cosas en favor de ellos para algo que va a suceder o que puede suceder en el futuro. Cuando hablamos de preparar, si lo pensamos, podemos dar ejemplos en lo cotidiano antes de entrar puntualmente a lo que vamos a hablar hoy. Nosotros podemos prepararnos para una fiesta y un casamiento. ¿Y qué significa eso? Para algunos es un temón, para otros no. Que hay que ir a comprarse ropa, que hay que ir a la peluquería. No nos preparamos para el acontecimiento. Si es un examen, ¿cómo nos preparamos? Machetito no, estudiando, repasamos, armamos nuestros cuadritos, releemos, repasamos. Nos estamos preparando para un examen, ¿no? También nos podemos preparar hoy hay alerta meteorológica. Enseguida empiezan los cartelitos, el informativo, que si hay fuertes ráfagas, que guarden las plantas, que si tienen balcón, nos aseguramos, ¿no?, la casa, si sabemos que en cierta hora nos preparamos para esa alerta. Y los que tenemos gotera entramos a meter los baldecitos donde ya sabemos fijo que va a caer el agua, ¿no? Nos preparamos. Esas son formas de prepararnos. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos preparamos? Cuando no hay preparación, puede ser algo malo, puede ser fatal a lo largo de la vida. Porque no prepararnos, por ejemplo, si uno no se prepara con estudios, puede hacernos perder buenas oportunidades de trabajo, buenas posiciones laborales, con buenos ingresos. Puede ser que tengamos que pasar pobreza. La preparación nos puede hacer pasar un mal momento, pasar malas situaciones o tener que vivir situaciones que no son buenas para nuestras vidas. Ahora bien, a veces nosotros nos preocupamos, en el caso de nuestra familia, ahora empezamos a puntualizar, nos preocupamos por a nuestros hijos, a nuestra familia, darle lo que necesitan en cuanto a las cosas materiales, ¿no? El hogar, la casa, la vestimenta, los alimentos, darle protección, darle seguridad, darle afecto, darle amor, que está bien, que tiene que ser así, tiene que ser eso, tiene que haber en una familia. Pero hacemos a un lado, subestimamos o no prestamos atención en darles herramientas espirituales para afrontar las adversidades que en el mundo hay. Nos ocupamos, nos dejamos llevar, vamos viviendo, no los preparamos, podemos decir, ¿no? Hablando de que estamos preparados. Nosotros andamos, hay muchos que andan en la vida y van tomando decisiones a medida de que van surgiendo las cosas. Van pasando los años y cuando surgen se van resolviendo, se van tomando decisiones, no se preparan para eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando no tomamos preventivamente, cuando no nos preparamos, cuando no preparamos a la familia? Va pasando el transcurso del año, de los años, y de pronto nos damos cuenta que perdimos cosas valiosas a lo largo de la vida. Tal vez ya hay vínculos familiares, hay ciertas relaciones que ya no las tenemos, que fueron quedando en el camino, que se fueron rompiendo, pero como uno iba resolviendo, iba sin prevenir. Tal vez te das cuenta que tus hijos se fueron al mundo. Tal vez tu relación con Dios ya no es la misma.
o te apartaste, te dejaste de congregar, dejaste de relacionarte, tener comunión con la iglesia, y tenemos el peligro, el riesgo de que nuestra fe desaparezca. No prestamos atención en las herramientas espirituales, en poder preparar a la familia para las situaciones adversas que todos vamos a tener, porque no hay alguien que se vaya a salvar, ni siquiera nosotros, porque seamos hijos de Dios. La Biblia nos advierte que en el mundo que tendremos aflicción. No nos dice que es todo color de rosa y que nos va a ir todo bárbaro y cómo ser bendecidos. Sí, hay esas promesas, pero Jesús nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción. Y nosotros nos tenemos que preparar, nosotros tenemos que preparar a la familia. Los que somos padres tenemos que preparar a nuestros hijos para las adversidades. Prepararlos como hijos de Dios en lo espiritual. Tenemos que prepararlos. Y Dios se aseguró muy bien esto de darles herramientas y de preparar a sus hijos cuando al pueblo de Israel le dio hitos y pautas que tenían que seguir para que no se olviden de Dios, para que no se olviden de Él, para que no se olviden de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esos son los que le iban a dar fortaleza, son los que los iban a ayudar en tiempos de adversidad. Él les dio ayudas de memoria, que eran obligatorias para el pueblo de Israel, que ellos tenían que cumplir para preparar a su familia, para preparar a sus hijos, para cuando llegaran los tiempos difíciles, que les repito, a todos nos llega, y si pregunto todos van a ver así, a todos nos llegan los tiempos difíciles. La diferencia está en cómo vamos a pasar, qué herramientas tenemos. Y el Señor hoy quiere ayudarnos, porque Él siempre quiere bendecirnos, nos quiere instruir, y en base a lo que Él les dio como instrucciones, como pautas, como ayudas de memoria al pueblo de Israel, nosotros vamos a ver y vamos a tomar esas pautas, esas ayudas que Dios le daba al pueblo de Israel, las vamos a tomar hoy nosotros para nuestras vidas. Porque el Señor nos quiere bendecir, porque el Señor quiere prepararnos para los tiempos de adversidad, porque vendrán. Si es que no lo estás pasando, vendrán. El día malo llega. Uno se prepara para la batalla, se prepara antes. Nos preparamos antes, no cuando vino la batalla. Porque si queremos intentar prepararnos en el momento, no vamos a poder. Entonces el Señor hoy nos quiere cómo preparamos a nuestros hijos, a nuestra familia, para los tiempos adversos. Por eso el primer punto que vamos a ver, de los tres que hoy el Señor nos va a hablar, es que se prepara la familia por medio de ritos. En Éxodo, capítulo 12, versículos 26 a 27, se los leo yo, dice así: y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esa es la versión Reina Valera, pero se los leo en el NBI, que es un poco más fácil para entender. Dice: y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, o sea, los ritos, ese rito, responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Al oír esto, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Dice que nosotros tenemos que preparar a la familia por medio de ritos. Alguno abrió los ojos, se salieron los ojitos y volvieron. Porque a veces tenemos como mal asociado ritos, ceremonias, rituales, nos vienen otras cositas que conocemos del mundo, entonces decimos, ¿qué pasó acá? Pero la definición de rito es una ceremonia que se realiza de manera rígida y reiterada. Una ceremonia que se realiza de manera rígida y reiterada. Rígida porque no se puede modificar. La ceremonia tiene que ser siempre igual, porque si se modifica la forma en que se hace, ya pierde el significado. Y reiterada porque se hace continuamente cada determinado periodo, ¿no? En este caso que yo les cuento, el pueblo de Israel, Dios le había mandado el rito, la ceremonia de las Pascuas, la celebración de las Pascuas. Se preparaban el pueblo de Israel de una manera especial.
esa preparación tenían como ceremonia, como rito, que en un momento uno de los niños preguntaba: ¿qué significa este rito? ¿Qué significa esta ceremonia? Es decir, ¿qué significa la Pascua? Y el padre de familia tenía que explicar. O sea, la ceremonia era siempre para las Pascuas la misma secuencia. Tenía que explicar cómo Dios sacó del pueblo de Egipto, de la esclavitud, de la muerte, al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió durante toda esa noche? ¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo fue que Dios los libertó y los sacó? O sea, ellos recordaban la salida de Egipto. El padre contaba, narraba toda la secuencia de cómo habían sido libertados. No solamente recordaban esa salida, sino recordaban la obra que Dios había hecho en ellos. Y tenía que ser siempre igual. El rito es siempre igual. Otros ritos que uno puede ver en la Biblia, o podemos ver, es por ejemplo los ritos de purificación. Los ritos de purificación eran cuando se purificaban objetos pasándolos por agua o por fuego. O a las personas a través de baños espirituales. Muchos consideran que el bautismo es un rito, pero nosotros sabemos que el bautismo, nuestro bautismo, el bautismo es un mandamiento que sí se lleva a cabo, sí se celebra a través de un rito, porque siempre es de la misma manera. Otros ritos que nosotros tenemos es el rito de la Santa Cena, donde recordamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto, la reunión, el culto los domingos, también es un rito cristiano, es una ceremonia cristiana. ¿Bien? Ahora es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, que nosotros los preparemos para cumplir con los ritos cristianos. Es importante que nosotros participemos, que le demos importancia, es decir, que tengamos el significado de los ritos, que podamos congregarnos, que podamos participar de la Santa Cena. Es importante para nuestra vida cristiana, porque nosotros cuando venimos al culto recordamos quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos creyentes, cuáles son las promesas de Dios, cuáles son los propósitos que tenemos en nuestras vidas. Dice que cuando nosotros no cuidamos el rito cristiano, cuando no le damos importancia, dice que se le quita el sustento, o sea, el alimento que mantiene la memoria permanente de la obra de Dios. Como les decía, si nosotros no venimos al culto, no estamos recordando quiénes somos, cuál es nuestro propósito. Si nosotros no participamos de la Santa Cena, de hecho, hago un paréntesis, nosotros en la plaza no celebramos la Santa Cena, pero cada domingo, el primer domingo de cada mes, o sea, hoy justamente, se celebra la Santa Cena en el Templo Central y todos nosotros como congregación estamos invitados en el culto de las 19 horas a participar. Todos los meses, el primer domingo de mes, a las 19 horas nos esperan nuestros pastores para compartir la Santa Cena, que es un mandato, es un mandamiento del Señor que nos dio como sus hijos, y cuando nosotros no lo cumplimos, está perdiendo el valor intrínseco de lo que significa la Santa Cena. Jesús dijo que nosotros comamos y bebamos recordando su muerte, recordando lo que Él hizo por nosotros, recordando la resurrección. Y debemos de participar de la Santa Cena, porque carece sino del valor. Y no nos podemos santificar tampoco, porque cuando participamos de la Santa Cena, nos ponemos a cuentas también con el Señor. Y es un momento en el que nos santificamos, nos fortalecemos en la fe y debemos de hacerlo. Es importante. Y eso le debemos de enseñar a nuestros hijos. Y así es como es importante que nosotros llevemos a cabo las ceremonias, los ritos cristianos, es mucho más importante que en ellos esté la presencia de Dios. Porque un rito, una ceremonia cristiana, sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, sin tener presente el significado y la importancia de lo que es como una caja vacía. No tiene sentido. Venir a la iglesia, levantarse a la mañana y venir por inercia, por costumbre y estar sentado ahí, simplemente por decir que viniste y cumpliste.
que el domingo vas a la iglesia carece de total y absoluto sentido. Es necesario la presencia de Dios. No solo es necesaria la presencia de Dios acá, en cada cosa que armamos, la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, que fluya el Espíritu Santo ahí, en la palabra, que la palabra tiene que ser de Dios, en cada cosa que los hermanos prepararon y vinieron orando y sintiendo, ¿no?, que lo hacían, la importancia de servir en el templo de Dios, sino en cada uno de nosotros, porque la iglesia la hacemos todos. La iglesia la hacemos todos. Cada uno de nosotros tiene a Jesucristo. Cuando nosotros subestimamos y no nos congregamos, a nuestra familia estamos rompiendo la estructura espiritual de lo que significa el cuerpo de Jesucristo. La cabeza es Él, pero el cuerpo somos nosotros. Tendríamos a la cabeza que es Jesús, pero nos privamos de la estructura espiritual. Jesucristo está en cada uno de nosotros. Nos necesitamos congregarnos, pero necesitamos saber el significado de cuando venimos. Y eso mismo, hermano, hay que transmitirle y enseñarlo a nuestros hijos. Yo entiendo a las mamás que tienen nenes chiquitos. Cuando nosotros empezamos la iglesia, mi hija tenía 7 años y el nene tenía 3. Ella va a cumplir 22 y mi hijo va a cumplir 18. Hace unos añitos ya. Saquen cuentas ahí, sí, pasé los 40. No les voy a decir cuál. Cuando arrancamos, era pleno invierno. Y empezamos con el hábito de ir a la iglesia, había que levantarse temprano porque había que prepararlos, teníamos salamandra, era invierno, había que prender la salamandra hasta que se calienta la casa. No recuerdo un momento, sería como el tercer domingo cuarto, que los levantábamos ahí, arrastrándonos de las sábanas arriba y que ir a la iglesia. Recuerdo a mi hija que mientras la estaba cambiando me pregunta: mami, ¿por qué ahora tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Porque en su mente no lo entendía, pero fue la oportunidad de empezar a poder explicarles el significado de congregarnos y de por qué venimos a la iglesia. Que no es un capricho, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que significa esta ceremonia, de por qué la hacemos todas las semanas. Debemos de enseñarles. No arrastrarlos y traerlos y sentarlos, sino explicarles, hermano. Hay un momento de alabanza, un momento de adoración, en el que cantamos, en el que vas a ver que alguno le pega un gritito de júbilo, que parece a veces un tacocay, pero con un grito de júbilo, en el que aplaudimos, en el que algunos saltan, porque estamos alegres, porque nos estamos consagrando, porque estamos agradeciendo, porque estamos ahí invocando la presencia del Señor. Pero después vos vas a ver que hay un momento en que todos se callan, en que todos se sientan, que es el momento de la palabra, donde oímos, escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Y en ese momento, hijo, vos vas a tener tu momento también de la palabra del Señor, en el que vas a ser retirado a un lugar donde también vas a tener el culto, donde también se te va a explicar, donde también vas a enseñar. A los hijos hay que enseñar. El Señor dice que tenemos que instruir. Y yo puedo dar fe de que es real que a veces los hijos son rebeldes y no te escuchan o no les importa. Yo tengo 2 hijos, una está sentada ahí escuchando, mi bella hija está sentada ahí, y mi bello durmiente está en mi casa. Tengo uno que está en la presencia del Señor y otro que por fe vendrá, volverá. Pero yo tengo la paz en mi corazón de que mis hijos fueron instruidos, que yo los levantaba, les explicaba. Renegaban, sí, renegaban igual que cuando los levantaba para ir a la escuela. Sin embargo, cuando los levantaba para ir a la escuela, yo les estaba meta de decir: tenés que ir porque tenés que aprender, no podés faltar porque después la tarea, después quién se la pido, después porque toda esa, ¿no? ¿Y por qué no los vamos a levantar? No te pierdas un domingo, hay una palabra para vos, el Señor te va a abrazar, te va a bendecir. Es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos y que los preparemos, que les enseñemos los ritos cristianos, porque es la base donde ellos van a encontrar la palabra, la presencia de Dios, la guía desde pequeños. Segundo punto, prepara a la familia por medio de señales e indicios de fe. Para esto vamos a leer Josué capítulo 4, versículos 21-22. Y se dirigió a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten por qué están estas piedras aquí, ustedes responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río
río Jordán en seco. Acá, ¿qué otra historia tenemos? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en posesión de la tierra prometida, o sea, de Jericó, Dios le había dicho a Josué que iban a cruzar el río Jordán. Y que para eso tenían que tomar el arca los sacerdotes, quienes iban a ir delante del pueblo, y cuando los sacerdotes estuvieran frente al río Jordán, yo sé que para muchos la historia es conocida, pero para otros no, por eso la explico. Cuando estaban con el arca, los sacerdotes frente al río Jordán, ni bien se acercaran a las aguas que ya estaban desbordadas, el río se iba a abrir y el pueblo iba a cruzar, y así fue. Cruzaron el río en seco. El río se abrió, dice que se pararon los caudales desde lejos, dejó de venir el caudal de las aguas al río y el río se abrió y pudieron pasar. Ahora Josué, cuando se produce después de que pasa todo el pueblo, le pide a 12 hombres que representaban a las 12 tribus de Israel que entraran a ese medio y que cada uno sacara una piedra grande que la iban a colocar en su hombro y la iban a sacar y colocar en un lugar para que cuando con el transcurso del tiempo pasaran, sus hijos preguntaran lo que dice la palabra, qué significan esas piedras, ellos tenían que contar cómo Israel había pasado el río Jordán en seco. No solamente iban a recordar ese pasar en el río seco, sino que iban a recordar en el Dios todopoderoso que tenían y creían. Un Dios poderoso y fuerte, para el cual no hay imposibles. Y ese mismo Dios en el que nosotros confiamos y creemos hoy, hermanos. A mí escuchar la historia del pueblo de Israel, cómo cruzó en seco, cómo se abrió el río, es algo que me llena de esperanza. Es algo que cada vez que lo leo digo, si el Señor hizo con el pueblo de Israel ese imposible de abrir un río y de que pudieran cruzar sin mojarse ni siquiera las puntitas de los dedos, lo que era un imposible para los hombres, Dios lo hizo. ¿Cuánto más con nuestras luchas, con nuestro imposible? Yo no sé, hermano, cuál es el río que tenés adelante. No sé cuál es el mar. No sé si es un desierto en el que estás atravesando. No sé si hay una muralla, si hay una fortaleza. Lo que sí sé es que el Dios que tenemos nosotros es un Dios de imposibles. Un Dios todopoderoso. Un Dios que abre ríos en desierto, que derriba fortaleza, que rompe murallas. Un Dios que abre ríos para que nosotros crucemos en seco. Cuando yo escucho esta historia, por más que esté pasando tribulación, Dios me levanta. Dios me da nueva fuerza, porque sé que lo hizo en ese momento y que lo puedo hacer en mi vida ahora. Pero imagínense si yo me quebranto y me emociono de saber que Dios puede hacerlo. Por solo leer lo que significaban esas piedras y lo que Dios pudo hacer con ellos. ¿Cuánto más puede nuestras piedras, nuestro testimonio, levantar a nuestros hijos, fortalecerlo, fortalecer su fe, darle fortaleza, hermano, nuestras experiencias? Si nosotros nos quebrantamos delante de la presencia y de las historias que Dios nos cuenta, porque yo no sé quién más le pasa lo mismo cuando lee lo poderoso que es Dios y dice, si lo hizo con ellos, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Imagínense cuando nosotros tenemos nuestras piedras de testimonio para nuestros hijos. Porque dice que ellos se los tenían que contar a sus hijos. Cuando sus hijos le preguntaran, ¿estas piedras qué significan? Y yo me imagino ahí los padres contando, ¿no? El testimonio vivo de decir cómo cruzaron. Y la palabra dice que eran piedras grandes, notorias, para ver la grande obra que había hecho Dios. Y que eran del medio del río. Porque no eran las piedritas de ahí que podría haber agarrado cualquiera. No eran chiquititas que yo las agarro acá, chiquitaje y los pongo ahí. Eran piedras grandes. No quedaba duda de que lo había hecho Dios. No quedaba duda de que ese río se había abierto. Porque las piedras grandes solo se podían sacar de esas profundidades. Y solo podían ser traídas hasta la orilla, hasta la tierra. Si estaban abiertos los ríos, hubiese sido imposible. Si las aguas inundaban el río, de que ellos pudieran haber sacado semejantes piedras de tal magnitud. Y todo quedó plasmado y ellos se los repetían. Y yo me imagino a sus hijos, de escuchar a sus propios padres contándose el testimonio. ¡Wow! ¡Qué Dios poderoso que tenemos!
Hermano, cuán poderoso es nuestro testimonio para nuestros hijos. Que nosotros tengamos esas piedras de testimonio. ¿Qué testimonio tenés del Señor vivo en tu vida? ¿Tenés una piedra? ¿Hay algo que Dios ya hizo? Una piedra es un testimonio que nosotros podemos dar del poder de Dios. Una piedra es el testimonio de un momento en que Dios nos habló, nos dio unas palabras, nos levantó. O puede ser algo que Él hizo por nosotros. ¿Tenés una piedra? Pensa, ¿tenés una piedra? Acá tengo derechito al hermano Cristian y me acordé tanto de él. Porque pensaba en mi casa y digo, ¿cómo puedo representar? Porque la historia bíblica son las piedras literalmente y nosotros no andamos con cascotes encima, ¿no? Digo, porque la piedra puede ser un objeto que tengamos, como puede ser el testimonio en nuestra memoria. Pero y me rompía mi cabeza pensando si yo tenía una piedra como objeto, ¿no? Y no lo encontraba, después sí, después les cuento. Pero Dios me traía a Cristian. Y Cristian, lo conocemos la mayoría, el que no, después puede tener un ratito ahí, les cuenta lo que yo les voy a contar brevemente. Cristian tiene en su cuerpo el testimonio, la piedra de testimonio. Cristian se saca su gorrita y tiene una cirugía, tiene una cicatriz de lado a lado de la cabeza que tiene 33 puntos. Y no voy a entrar en el testimonio porque es el testimonio de Cristian, pero él saca su gorra, muestra esa cicatriz y esa piedra es el testimonio en el que puede empezar a contar y testificar del poder de Dios y de la misericordia sobre su vida. Eso es una piedra de testimonio. Así como Cristian tiene su piedra de testimonio que está en su cuerpo, es una cicatriz, tal vez vos tengas otra y puedes decir, yo tengo guardado en mi casa un bastón, porque en una época no podía caminar, o una silla de ruedas. Esa es tu piedra de testimonio. Esa que cuando vos la ves, o si alguien pregunta, a veces es una palabra, un versículo bíblico que lo tenemos ahí en el living, en un cuadrito. Entonces cuando alguien te pregunta, dice, porque el Señor un día me dijo, y a nuestros hijos. Pero podemos tener nuestras piedras de testimonio en nuestra memoria. Situaciones en las que Dios nos habló, nos levantó o se glorificó obrando en nosotros. Y no es que las tenemos que tener en la memoria guardada para que de viejo desaparezcan, sino que las tenemos que tener para que en los momentos justos se las repitamos a nuestros hijos. Cuando haya un momento de tribulación nosotros en familia, cuando estamos pasando ahí el fin de mes, que el fin de mes termina siendo el 15, el 18, siempre nos acordamos. Cuando estamos con lo último y capaz estamos tomando un mate con un pedacito de pan, nos acordamos de las tantas veces que el Señor vino a auxiliarnos proveyéndonos todo lo que necesitábamos. Y nos acordamos cuando mi suegra nos llamó a comer un asado, que ahí están, mi suegro ni enterado, pero ya le vamos a contar esa piedra de testimonio. No teníamos nada para comer y sonó el teléfono y nos esperaba un asado ya listo, no había que ni siquiera mover las brasas, es sentarse y comer. Y así nos alimentamos todo el tiempo, cuando nos proveyó, cuando necesitamos, o que estuvimos enfermos, o nos levantó, o nos consoló. Todos tenemos nuestras piedras de testimonio. El Señor te dice, ¿tenés tu piedra de testimonio? ¿Qué haces con esa piedra? ¿Cómo le enseñás a tus hijos? ¿La tenés presente? Que podamos utilizar, que podamos preparar a nuestros hijos con esas piedras de testimonio, para que ellos sepan cuando venga el tiempo difícil, cuando venga la prueba, que así como Dios estuvo con Israel y cruzó el río Jordán en seco, así como estuvo con mis padres cuando no había trabajo y oramos y Dios nos proveyó y abrió puertas de trabajo, de bendición, así como nos acompañó en medio de la enfermedad, del luto, así lo hará conmigo también. Debemos de preparar a nuestros hijos, debemos de tener esas piedras para poder pasárselas a ellos, para poder recordárselas. Y el tercer punto es preparar a la familia por medio de repeticiones. Y para eso vamos a leer Deuteronomio 6, que es el versículo que les leí al comienzo. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Les dije que se prepara a la familia con las repeticiones, por medio de las repeticiones. Dios le dijo al pueblo de Israel, y le repetirás a tus hijos. Dios me exhortó. Ahora no tanto porque ya les dije, mis hijos son grandes, pero cuando eran chicos yo estaba, ¿cuántas veces te tengo que repetir? ¿Otra vez te tengo que repetir lo mismo? No te repito más. Esas eran las 3 que usaba. Y el Señor, ¿qué nos dice? ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Le repetirás a tus hijos. Y a mí me hizo la cabecita hasta acá. Sirve. A tus hijos, no a tus esposos, dice, ¿eh? Así que esposos, vamos, activen memoria, porque la palabra del Señor dice, le repetirás a tus hijos. Le repetirás. Si nosotros prestamos atención cuando repetimos las cosas, es beneficioso. Cuando son cosas buenas. Las malas también, porque aprendemos. Y a veces necesitamos el mismo golpecito en la misma pared para después reaccionar. Cuando nosotros, por ejemplo, para que nos demos cuenta de lo importante que es a veces la repetición. Cuando nosotros, se los doy en el ejemplo de cuando estudiamos. Si nosotros leemos, supongamos que tenemos que hacer una presentación, una exposición, en la época que íbamos a la escuela, y tomábamos el texto y leíamos, y nosotros le dábamos una primera lectura como que estábamos, ¿no? Como que, ay, no sé, no entendí, no voy a poder. Cuando le damos una segunda, o sea, repetimos la lectura, nos adentramos al tema y como que, ¿no? La segunda y como que, y cuando lo leemos una tercera decimos, claro, porque esto viene de esto y sin esto no está lo otro. Como que vamos afirmando, vamos sacando conclusiones, nos vamos dando cuenta de errores, de debilidades. O sea, el repetir nos ayuda y nos da también más seguridad de lo que estamos haciendo, porque supongamos, en el ejemplo que les doy, si estoy preparando un examen, el repetir, ir aprendiendo más, fijando más, tomando más, me va a dar más seguridad, y cuando yo tenga que dar el examen voy a estar más preparada. O sea, es importante la repetición. Dios dijo que teníamos que repetirles a nuestros hijos. Pero hace una salvedad, porque fíjense que cuando yo les leí, antes de decir, y las repetirás a tus hijos, dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Antes de empezar a repetirle a nuestros hijos la palabra del Señor, los mandamientos, la enseñanza, dice que primero esa tiene que estar sobre nuestro corazón. Iglesia, escuchen. Primero tiene que estar sobre nuestro corazón. Primero nosotros debemos de amar la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios, cuando nos estamos de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros vamos a querer y vamos a hacer todo lo posible por obedecer. Y no solo por obedecerla, sino por querer saber más. La vamos a examinar, la vamos a meditar, o sea, vamos a estudiarla, la vamos a aprender. Vamos a ver, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo hago para lograr esto? Eso es amar la palabra de Dios. Cuando yo amo la palabra de Dios, después se la voy a repetir a mis hijos. Y yo pensaba, ¿cuánta verdad, no? Porque yo puedo, porque él dice, no, cuando te levantes, cuando... Y ya me imaginaba saliendo mi hijo de la pieza y... honra a tu padre y a tu madre. Se va a dormir, honra a tu padre y a tu madre. Y yendo a algún lado, y honra a tu padre y a tu madre. Porque leemos, dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en tu casa, cuando estés afuera, ¿no? Y uno se imagina... Y no se refiere a eso al Señor. Primero dice que nosotros la tenemos que amar, la tenemos que guardar en nuestro corazón. Yo no le puedo decir a mi hijo... El mandamiento del Señor dice, ama a tu prójimo. Viene de la escuela con una situación, se pelea con un amiguito, ¿y qué dice el Señor? Ama a tu prójimo. Y yo, peleada con medio mundo, salgo, me peleo con el almacén, con el de la cola del banco, el que se coló, el que me dijo, el que porque aumentó, porque ayer me cobró, no me habló con mi suegra, me peleo con mi hermana. Yo tengo que primero amar la palabra de Dios.
Yo la tengo que guardar en mi corazón. Yo la tengo que respetar, la tengo que meditar, la tengo que reflexionar. Y yo la voy a repetir a mis hijos. De tal manera, dice, sigue diciendo, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uno no se imagina hoy, como les decía, esta secuencia de que y le vas a estar repitiendo. Es en el accionar, es en el fruto de nuestras vidas. La palabra va a estar delante mío, es lo que yo voy a ver. Cuando yo vaya a dirigir mis acciones, va a estar la palabra de Dios para guiarme. Esa va a ser la que yo quiero cumplir y la que quiero llevar a cabo en mi vida y la que quiero que mis hijos tomen. Cuando yo vaya a decidir y vaya a hacer algo, por sobre todas las cosas va a estar agradar a Dios y sus mandamientos. No lo voy a tener atado en la mano, pero cuando yo haga algo con mis manos, quiero honrar a Dios. Cuando yo salga de mi casa, la presencia de Dios y sus mandamientos vienen conmigo. No que los voy a andar gritando a los cuatro vientos, sino que mi vida va a ser reflejo, se va a ver el fruto de que amo la palabra de Dios. Y eso es lo que yo voy a repetir a mis hijos. Cerrando, algo que me pasa particularmente a mí es que justamente en esto de que amo la palabra del Señor, tengo mis imperfecciones y el Señor sigue trabajando con mi carácter. Alta changa tiene el Señor conmigo. Pero hay otras áreas que he logrado entregárselas y que realmente se ven los frutos del Señor. Y cada vez que alguien me pregunta algo, el filtro es cómo lo pensaría el Señor, cómo lo haría el Señor, qué es lo que le agradaría al Señor. Y tengo a mi hijo, que es el que no está hoy acá, que siempre me confronta o me dice, ¿vos qué decís de tal cosa? Y él te tira como esas, te las deja ahí servidas. Y obviamente, como hija de Dios y como con mente transformada en Cristo, mi respuesta es, sin que yo le diga, el mandamiento del Señor dice, le doy mi opinión, pero en el fruto de lo que yo digo se nota que es lo que Dios dice y lo que Dios le agrada. Y él solo me dice, vos nunca podés decirme algo que no tenga que ver con Dios. Pero yo no le digo Dios dice, sino que en el fruto de lo que yo le estoy respondiendo, él se da cuenta que yo amo al Señor y que lo que yo le estoy diciendo honra a Dios. Yo ya no puedo separarme y decirle, bueno, para un cachito me saco. Bueno, y te digo, me pongo en espiritual, pero no porque ya somos uno. Porque amamos la palabra del Señor y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Dentro, fuera, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos allá, cuando estamos acá, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos acá, que es lo que siempre hablamos. Repetírsela, pero para repetírsela primero que esté acá, primero que esté en nuestro corazón, primero que nosotros la pongamos por obra para que ellos puedan tomar esa repetición, no de palabras solamente, sino de acción. Hermanos, el Señor hoy nos ha hablado, nos anima a seguir, a esperar en Él. Nos recuerda de lo importante que es tener la palabra de Dios siempre presente, de lo importante que es traer a la familia a los pies de Jesucristo. Es real que nuestros hijos tomarán su decisión, que por traerlos a la iglesia, ellos no son salvos. Ellos deben de elegir. Pero nosotros, como padres, los que somos padres, los adultos, nosotros les debemos de enseñar. Nosotros debemos de instruirlos. Nosotros debemos de orar y de querer y anhelar que nuestra familia también esté bajo la cobertura de Dios. Hoy tal vez sea la primera vez que viniste y te encuentras con todos estos mandamientos, con toda esta exigencia, si querés decirlo, ¿no? De parte de Dios. Tal vez Dios te habló y te mostró del por qué tantas situaciones que se han vivido en tu casa. Aún a nosotros nos sigue hablando del por qué siguen pasando situaciones o no podemos resolver. Hoy estamos viendo la consecuencia de errores en el pasado, porque tal vez no preparamos a nuestras familias para las circunstancias adversas. Tal vez nos ocupamos durante mucho tiempo de querer satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos
de creernos de que con nosotros bastaba. A veces les pasa a las mujeres, no fue mi caso porque el Señor me ha bendecido con un esposo que siempre me ha acompañado. He sido bendecida con el compañero de vida que me dio, pero tal vez a otras mujeres no les pasó lo mismo y la misma circunstancia la ha hecho pensar que ella era lo suficiente para sus hijos, que vos podías y que vos le ibas a dar y ibas a suplir todas sus necesidades. En la confusión de pensar que un padre biológico, un ser humano, puede satisfacer esa necesidad y llenar ese vacío que solo puede hacer Dios. Y en esta mañana Dios te dice que tenemos que preparar a nuestras familias en lo espiritual. Algo que no vamos a poder suplir nosotros como seres humanos. Ni lo económico, ni tu trabajo, ni las cosas lindas que le compres y valiosas, ni la casa hermosa que pudiste construir, ni los viajes maravillosos que le diste. Debemos de prepararlos con las herramientas espirituales. Porque aunque tengas la capacitación que tengas, aunque no la tengas y seas analfabeto, todos pasaremos tribulación. Todos vamos a pasar circunstancias adversas. Y hoy el Señor dice que Él quiere prepararnos, que Él tiene las herramientas, que Él tiene la fortaleza para darnos para que podamos pasar, para que salgamos victoriosos como el pueblo de Israel, como su pueblo escogido, que somos nosotros hoy en día también. Oramos, Señor, conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás para levantarnos. Porque vos no dejás caído el justo, dice tu palabra, vos siempre lo volvés a levantar. Y hoy veo en este lugar, Señor, cómo has levantado nuevamente vidas que estaban apagadas, que atribuladas y pasando circunstancias adversas, Señor, se apartaron de ti. Pero que hoy están nuevamente en este lugar buscándote y reconociéndote que te necesitan. Que en vos, en ti, poderoso Dios, vamos a encontrar la fortaleza para las circunstancias adversas. Que no es nuestra fuerza, que no son nuestros conocimientos, que no son nuestros esfuerzos, Señor, sino que se trata de ti. Ayúdanos, Señor, a poder preparar nuestras familias para cuando vengan las tormentas, cuando vengan los sacudones, cuando venga ese viento recio que quiera sacudir nuestras vidas, que quiera sacudir a nuestros hijos, ellos puedan permanecer en pie, firmes en la roca que es Jesucristo. Que podamos permanecer fuertes y firmes en la fe que tenemos en ti, Señor. Sabiendo, Padre, que en este mundo estamos de paso, Señor, como nos has visto en esta circunstancia, Padre, que hoy al amanecer nos encontramos con la partida de nuestro hermano a tu presencia, Señor. Las aflicciones serán por un tiempo también. Será un tiempo en el que viviremos afligidos en esta tierra. Pero quienes te conocimos, quienes ya te entregamos nuestros corazones, hay promesas de bendición, hay promesas de un cielo eterno, de una vida eterna, de una vida donde no habrá aflicción, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Señor, queremos empezar a palpitar esa vida ahora, en esta tierra, Señor, preparando nuestra familia, preparando a nuestros hijos, porque tu palabra dice que el que permanece, el que persevera hasta el final, ese es el que será salvo. Y queremos permanecer, Señor. Queremos pasar, Señor, aunque las pruebas sean difíciles, aunque vengan circunstancias adversas, queremos permanecer. Y nosotros también, Señor, como Armando, Señor, queremos esa corona de victoria. Queremos esa corona de gloria que nos espera en la eternidad, Señor. Hacenos fuertes como padres para hacer de testimonio a nuestros hijos, que podamos sacar esas piedras, esas grandes piedras de testimonio que tenemos, de tu gran poder, de tu fidelidad, de tu misericordia, que podamos, Señor, afirmarnos en tu palabra, ser reflejo de que cumplimos tu mandamiento, que te adoramos, que respetamos, que, Señor, valoramos nuestros ritos cristianos, que le damos el significado a cada reunión, cada domingo, a la Santa Cena, Señor, a tu presencia, que es la que anhelamos, y la que si no está nada sirve, Señor.
Gracias, Padre, por esas vidas nuevas que han llegado. Que hoy sea el día en que te abran sus corazones. Que sea hoy el día, Padre, que hablaste fuerte a sus corazones y tomen la decisión de poder levantarse como sacerdotes, como mujeres guerreras, como madres que pelean por sus hijos, que oran, que claman, que le dan esos testimonios de poder, que contigo se puede, que a ti te necesitamos, que si te tenemos a ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque nos hablaste una vez más y porque estamos en este lugar, Señor, porque te necesitamos, porque te valoramos, porque damos gloria a tu nombre, Padre. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en esta mañana. Haz la obra que ya está diseñada de antemano en la eternidad sobre cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a los que vinieron por primera vez, llenalos de tu presencia. Y ya hoy, Señor, empecé a manifestarte como un Dios todopoderoso. Vos sabés, Señor, cuál es la circunstancia que están atravesando. Vos sabés, Señor, si acá hay hermanos que tienen delante una muralla. Señor, vos sabés si tienen un desierto de desolación, de soledad, de tristeza. Señor, vos sabés si están, Señor, pasando por inundación. Si hay ríos, si hay mares delante de ellos, delante de su presencia, Señor. Pero tu palabra nos ha animado y nos ha recordado también en esta mañana que no hay imposibles para ti. Que vos abrís los ríos, vos abrís los mares para que nosotros pasemos. Vos haces ríos donde hay desiertos. Vos permitís que fluya el agua de tu presencia, de tu espíritu, en esas vidas que están secas, en esas vidas que están pensando en morirse, en los que están deprimidos. Señor, vos ahora empezás a fluir, empezás a renovar en las mentes, Señor. Esos que quieren dejar todo, aquellos que quieren abandonarte aún a ti, Señor. En esta mañana sopla aliento de vida. Renuévanos en el Espíritu. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestra fe, Señor, para poder preparar también a nuestra familia, Señor, para esa eternidad que tenés preparada para tus hijos. Señor, yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo. Los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.